Básicamente la enseñanza de Shmini Atzeret, el octavo día que enseña la palabra de Dios. Si usted quiere esta enseñanza más detallada, el año pasado la estuvimos detallando. Usted puede buscar en el canal de Colectivo 7 y usted va a encontrar esta enseñanza a mayor detalle. Hoy yo quiero enseñar un poquito solamente, pero quiero tomar un pasaje en los evangelios para poder enseñar sobre esta festividad, pero desde una perspectiva del evangelio de Juan. Pero quisiera comenzar con la instrucción y el mandamiento. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Dónde dice? ¿Quién dice que lo tiene que hacer? Bueno, la palabra de Dios nos instruye a que nosotros sigamos esta instrucción y obedezcamos este mandamiento. Así que le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y que podamos leer juntos el mandamiento, la instrucción sobre esta festividad, y usted va a entender un poquito más. Dice la palabra de Dios en Levítico 23, versículo 34 al 36, habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot, al Señor por 7 días. Eso fue lo que celebramos e iniciamos el domingo anterior. Dice aquí, el primer día habrá santa convocación. Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Dice, ningún trabajo de siervos harán. 7 días ofrecerán ofrenda encendida al Señor. Y escuche esto, el octavo día tendrán, ¿qué dice ahí? Santa convocación. Aquí estamos. Y ofrecerán ofrenda encendida al Señor. ¿Qué dice ahí? Es fiesta. Ningún trabajo de siervos harán. Puede usted tomar su lugar, porque en la Torá, acabamos de leer, está establecido el octavo día. ¿Cuántos saben que el octavo día está después del séptimo día? Hoy usted está aprendiendo algo difícil, está complicado. Después del séptimo día, casi siempre, o mejor dicho, siempre está el octavo día. Y bueno, esta palabra octavo es Shmini. Y la palabra que aparece aquí en Levítico 23 respecto a este día es Shmini Atzeret. Atzeret significa como retener, como juntar. Eso es lo que significa, o gran reunión. Entonces, después de estar 7 días celebrando en Jerusalén, como lo vimos el domingo pasado, y les hablé sobre esta procesión, sobre los peregrinos que suben al monte del Señor y cómo ellos se preparaban y cómo ellos presentaban su ofrenda, traían su canasta de fruta delante del Señor. Bueno, ellos quedaban por 7 días en Jerusalén, construían una sucá, algo muy similar a esto, algo provisional. Porque ese es el mensaje de la semana pasada. Aprendimos que es realmente una analogía de cómo es nuestra vida en esta tierra. Esta sucá provisional, esta cabañita, tabernáculo, enramada, como usted la quiera llamar, choza, es algo provisional porque esa es nuestra vida. Nuestra vida está aquí representada en el hecho del saber que nosotros estamos aquí de paso. Nosotros somos peregrinos en este lugar, en este mundo. Y una de las gran verdades que nos enseña el libro de Eclesiastés es que no podemos vivir pensando que vamos a ser eternos o tratar de perseguir cosas que no son eternas. Porque una vez que las alcances te darás cuenta que todo se esfuma como el humo. Es decir, el placer, el dinero y todas las diversiones son situaciones que se van a esfumar y van a dejar de ser. En ello no hay propósito. Pero en un día como hoy, el octavo día de esta celebración, que se junta el final del séptimo día, se junta con el inicio del octavo día, bueno, hay una gran lección aquí, porque aquí podemos ver un patrón. A lo largo de la escritura vemos un patrón que Dios utiliza el número 7 para enseñarnos muchos aspectos. ¿Cuántos días de la semana tenemos? 7. Dentro de esos 7 días, la Biblia dice que al principio, cuando Dios creó este mundo,
y creó cada una de las cosas que hay en este mundo, la Biblia nos enseña en el primer capítulo de Génesis que Dios fue por el día 1 y construyó y dio vida y separó la luz de las tinieblas. Fue el día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. ¿Qué hizo Dios en el día 7? ¿Alguien se acuerda? Descansó. Y ese término descansar no significa que Dios estaba muy cansado de haber hecho las cosas, sino que nos enseña un principio, que después de 6 días Dios en el séptimo Él reposa, porque este es un patrón que Él nos va a enseñar a nosotros, un modelo de cómo Él quiere que llevemos nuestra vida. Es importante lo que hagamos nosotros en 6 días, pero es importante que un día nosotros nos sentemos a descansar, a reposar, a reflexionar sobre la obra de nuestras manos. Pero ¿por qué un 8? Aquí estamos hablando del octavo día, Shmini Atzeret, que significa el octavo día de la reunión. ¿Por qué hay un octavo día en la Biblia si Dios siempre utiliza el número 7? Bueno, es que el número 8 en la Biblia representa un nuevo comienzo. En la Biblia, en la numerología bíblica, el 8 representa un nuevo inicio. Por cierto, también el 8 representa al Hijo de Dios, Yeshua. El número 8 le corresponde al bendito Salvador, Yeshua. ¿Sabe que estos 7 días de Sukkot representan los milenios, los 7 milenios de respecto a la historia de la humanidad y de la tierra? Sí, mis hermanos, la otra vez en la parashá yo les explicaba que aproximadamente, y así lo digo, aproximadamente 5783 es el año en el que nos encontramos. Y si nosotros le echamos una pensadita, porque la Biblia enseña que para Dios un día son como ¿qué? 1000 años. Y si estamos en el 5783, estamos a punto de llegar a ¿qué día? Al 6º día. Dentro de la historia de la humanidad, ahí habría 6 milenios. Quiere decir que nos estamos acercando hacia el final de algo muy importante, porque después de 6 milenios va a comenzar el 7º día. ¿Y qué creen que va a pasar en el 7º día? ¿Qué va a hacer Dios nuevamente? Reposo. Esto se le llama, el 7º milenio se le conoce como el milenio en el que Cristo viene y establece su reino entre nosotros, y Él reina sobre este mundo por 1000 años. Pero después de esos 1000 años del 7º milenio, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar después? Ahí entra Shmini Atzeret, el octavo día, hablándonos y enseñándonos que después de un milenio viene un octavo día que es referencia a la eternidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros después de reinar? Que Dios nos permita llegar y reinar con Él 1000 años. ¿Qué vamos a hacer después de reinar 1000 años con Él? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar con Él por la eternidad. Y esto va a ser muy, muy emocionante porque, híjole, caminar con el Señor por la eternidad es algo que nuestro espíritu, nuestro corazón anhela. Bueno, esto es un poquito de la enseñanza. Usted la puede encontrar más a detalle ahí en nuestro canal de YouTube, insisto. Tradicionalmente, al 7º día de Sukkot, tradicionalmente digo, se le conoce al 7º día, es decir, un día antes del octavo, el 7º día, se le conoce como Hoshana Rabbah. Diga conmigo, Hoshana Rabbah. El gran Hosana, así se le conoce tradicionalmente, porque lo que significa Hoshana, esta palabra Hoshiana, significa sálvanos ahora. Es como una exclamación de súplica y de ruego, donde le estamos diciendo, sálvanos ahora. Y es precisamente donde nos vamos a ubicar en el Evangelio de Yohanan,
en el Evangelio de Juan. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 7. Búsquelo en su Biblia, si trae su Biblia, si no, vaya tomando nota, porque hoy yo quiero dar esta perspectiva, la perspectiva de esta celebración vista desde los ojos del discípulo amado. El discípulo que se presenta en los evangelios y no se menciona, sino que dice el discípulo a quien Yeshua amaba. Es así como se presenta Yohanan o Juan. Y bueno, encontramos que ¿cuántos evangelios tenemos en nuestra Biblia? ¿Cuántos evangelios tenemos? Ya les estoy diciendo la respuesta, ¿no? 4. ¿Cuál es el primer evangelio? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo quiero que usted aprenda hoy algo. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios que coinciden en cuanto a hechos y situaciones de la vida y obra del Mesías, de Jesús, son conocidos como los evangelios sinópticos porque tienen que ser estudiados juntos, tienen que ser vistos juntos. El cuarto evangelio del cual estamos hablando hoy es el evangelio de Juan, pero el evangelio de Juan es diferente. ¿En qué sentido? En que nos da datos, en que nos aporta situaciones de la vida y obra de nuestro maestro que no están en los otros 3 evangelios. Y quieren que les dé un dato más interesante. El evangelio de Juan presenta a Jesús muy estrechamente relacionado con las fiestas del Señor. Y esto me sorprende porque mucha gente ha leído el evangelio de Juan y no se ha percatado que en el evangelio de Juan es donde más se habla de Jesús estando en las fiestas del Señor. ¿Sabe? El evangelio de Juan tiene 879 versículos. De esos 879 versículos, prácticamente el 76%, es decir, 669 versículos, hablan sobre las fiestas del Señor. Prácticamente la mayoría del evangelio de Juan, ¿sabe de qué habla? De las fiestas del Señor. ¿Y por qué me sorprende? Porque muchos cristianos han leído el evangelio de Juan. De hecho, muchos comienzan leyendo el evangelio de Juan, pero no se han percatado. ¿Y saben por qué? ¿Por qué es difícil percatarse? Porque no conoces las fiestas del Señor. Y como no las conoces, no puedes distinguir que están ahí. Y me llama la atención que Juan, nos enseña desde el primer capítulo que Yeshua, Jesús, nace en una fiesta como esta. Y cuando yo digo esto, siempre trato de escuchar si por ahí se rompe uno que otro corazón, una que otra esfera cae al piso, cuando digo que Yeshua, Jesús, el Salvador del mundo, nace en una fiesta como esta. ¿Pero por qué dices esto? El nacimiento de Yeshua es precisamente corresponde, dado los historiadores y lo que podemos leer aquí en el Evangelio de Juan, es que el primer día de la fiesta es cuando Yeshua llega a este mundo. Cuando lees, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 14, es un versículo que mencioné la semana pasada. Usted lo puede leer ahí en la pantalla. El discípulo amado o el discípulo al que Yeshua amaba, Juan, nos proporciona unas pistas profundas sobre el momento de la llegada de Yeshua a este mundo. Escuchen cómo lo presenta él. Esta es su manera de exponerlo, esta es su manera de explicarlo. Juan nos lo presenta así y dice: y aquel verbo fue hecho carne. Cuando Juan dice aquel verbo fue hecho carne, se refiere ¿a quién? A Jesús. Está hablando del Creador, está hablando del sustentador del universo, de las manos que hicieron todo. Está hablando que ese verbo, el Hijo de Dios, vino y se hizo ¿qué? Carne. Y después dice, y habitó. Y la palabra en griego que es para habitar, que corresponde a, según la concordancia Strong, es la palabra eskene, de donde se deriva la palabra tabernáculo. Quiere decir que en esta pequeña frase, y habitó, significa que él tabernaculizó. Es decir, Yeshua, el primer día de Sukkot, él tabernaculizó. ¿Por qué Juan está utilizando un lenguaje como este?
porque está precisamente escribiendo desde una temporada como esta y dice, ¿cómo les explico? ¿Cómo les hago entender que el Hijo de Dios está entre nosotros, se hizo carne? Voy a utilizar el lenguaje de la fiesta para que ellos me puedan entender. Y entonces Yohanan les dice que el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne y después dice tabernaculizó, habitó entre nosotros. Y dice aquí, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la imagen que Juan está utilizando para darse a entender, la imagen que Juan utiliza para enseñarle al pueblo de Israel respecto a Jesús, la imagen que él utiliza es la imagen de un tabernáculo. ¿Por qué? Porque obviamente el pueblo de Israel conoce el lenguaje, sabe lo que es un tabernáculo y de esa manera ellos pudieran relacionarlo y entenderlo. Ahora entienda usted esto. Si Yeshua nace el primer día de Sukkot, ¿qué hay del octavo día? Si Jesús nace el primer día, para cuando Yeshua tuviera 8 días de nacido, sabe que la Torá enseña que los hombres, los varoncitos, a los 8 días tienen que circuncidarse. Brit Milá, el pacto de la circuncisión. Y sabe que los evangelios registran que Yeshua al octavo día fue llevado para ser, ¿qué? Circuncidado. Lea usted Lucas capítulo 2, versículo 21, dice lo siguiente: 8 días más, ¿qué dice ahí? Más tarde. 8 días más tarde ¿de qué? De su nacimiento. Yeshua nace un primer día de Sukkot. 8 días después, por cierto, en un día como hoy, en el octavo día, Shmini Atzeret, Yeshua es llevado y dice ahí, fueron a circuncidar al niño y le pusieron el nombre de Jesús, Yeshua, tal como el ángel le había dicho a María o Miriam antes de quedar, ¿qué? Embarazada. Entonces, para aquellos que piensan que a lo mejor Jesús vino a hacer cosas en contra de la ley, que él no era judío y que él hacía lo que quería, no, él mismo toma forma de hombre y él mismo cumple con la ley, al grado de que lo llevan al octavo día, un día como hoy, para ser circuncidado. Entonces, esta es la introducción que nos da el Evangelio de Juan. Ahora, en el capítulo 7 de Juan, que es donde le dije hace ratito, el Evangelio de Juan, prácticamente todo el capítulo 7 tiene que ver con la fiesta de Sukkot. Y precisamente Yeshua sube al templo, como es costumbre, para tener esta celebración en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, no solo Yeshua, sino sus discípulos subieron y participaron de las fiestas. Ya expliqué la semana pasada que había 3 fiestas de peregrinaje. Son las únicas que son conocidas como fiestas. Es la fiesta de Pesaj, es la fiesta de Shavuot o Pentecostés y la fiesta de Sukkot, una fiesta como esta. Prácticamente quien era un seguidor y observador de los mandamientos de Dios tenía que subir para celebrar la fiesta al Señor. Ahora yo quiero que usted entienda esta parte, que no era tan sencillo montar un burrito o ir caminando desde donde te encontraras. En este caso, Yeshua pasó la mayor parte de su tiempo en Galilea y presentarse 3 veces al año, subir a la fiesta. No era tan sencillo porque los historiadores dicen que era mucha la gente la que subía y no importa dónde te encontrabas, tú tenías que presentarte delante del Señor. Entonces prácticamente en una temporada como esta, gente de todo lugar, precisamente en ese momento, en la época de Jesús, estaban siendo subyugados por el Imperio Romano. Mucha gente del Imperio Romano venía a celebrar, muchos judíos que estaban dispersos dentro del Imperio Romano venían a celebrar fiesta al Señor. Usted puede encontrar algo como en Hechos capítulo 2 versículo 7, donde yo estoy dando este dato, donde nos aclara qué tipo de gente venían a las fiestas. Por ejemplo, aquí se está hablando de la fiesta
de Shavuot, una fiesta de peregrinación, y nos dice que entonces todos estaban asombrados y maravillados, diciéndose unos a otros: miren, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Y cómo es que escuchamos cada uno en nuestra propia lengua en la que nacimos? Partos, medos y elamitas, los que moraban en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia que estaban contiguas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. ¿Se está dando cuenta de algo? Que pensamos que solamente eran meramente judíos. Había mucha gente que subía de otros lugares, tal y como estamos leyendo aquí en Hechos, que subieron a la fiesta, y era algo que pasaba dentro de los tiempos de Dios. Ahora, Yeshua en el capítulo 7 de Juan precisamente nos va a narrar el momento del último día de la fiesta, cuando Yeshua hace su aparición en una temporada como esta. ¿Sabe? Grandes historiadores como Flavio Josefo, Alfred Edersheim, quien más, Filón de Alejandría, estos grandes historiadores nos aportan grandes datos, porque nos dicen que esta temporada, precisamente la temporada de Sukkot, era una temporada hermosa, porque tú te podías subir al Monte de los Olivos y desde los Montes de los Olivos veías a toda la ciudad y escuchabas la algarabía, escuchabas el gozo. Imagínate, nada más en el templo había aproximadamente 7,000 músicos cantando y tocando alabanzas al Señor. 7,000, nada más. Entonces imagínate el gozo, la alegría, a lo lejos podías escuchar, y por supuesto que venías alegre a celebrar delante del Señor. Esta fiesta que, como la dije la semana pasada, una fiesta tridimensional. ¿Por qué es una fiesta tridimensional? Porque es una fiesta que tiene que ver con el pasado, donde Dios sostuvo al pueblo de Israel en el desierto, pero es una fiesta que nos enseña que Dios nos sostiene en este presente y que en el futuro también Dios será nuestro sustento. Levítico 23:43 dice lo siguiente: así sabrán los descendientes de ustedes que cuando yo saqué de Egipto a los hijos de Israel, los hice habitar en enramadas. Yo soy el Señor tu Dios. Entonces, esta festividad servía para recordar el pasado y enseñar a nuestros descendientes acerca de cómo Dios había sido fiel en el pasado, pero cómo Dios es fiel en el presente y será fiel en el futuro. Ahora, esta festividad tiene distintos elementos, y dentro de los 7 días de Sukkot hay 2 elementos que sobresalen: la luz y el agua. Digan conmigo: luz, agua. Muy bien. Dentro de esta festividad que dura 7 días más 1, hay muchos elementos, pero hay 2 que se roban la escena de esta celebración, y es la luz y es el agua. Veamos el primero, la luz. ¿Qué podemos decir de la luz? ¿Por qué la luz era un elemento importante? Bueno, la luz en esta celebración cobraba mucha fuerza derivado de las menorot que estaban en el atrio del templo, específicamente en el atrio de las mujeres. Había 4 menorot, es decir, 4 lumbreras gigantes de casi 24 metros de altura. Usted imagina la altura, casi 24 metros de altura, y estas lumbreras tenían 4 brazos que eran alimentadas de aceite. Los levitas que servían y trabajaban en el templo tenían que subir para llenar los depósitos de esas lumbreras, y con las ropas desgastadas de los sacerdotes hacían las mechas de esas grandes lumbreras. Estamos viendo algo ahí similar. Y bueno, era un momento tan importante y emocionante, porque cuando prendían estas lumbreras en el patio del templo,
imagínense, a casi 24 metros de altura, considerando que el templo estaba en un monte alto, del cual Yeshua dijo algo parecido en Mateo 5. Dice que no puedes poner la luz debajo del almud, sino que la pones en un lugar alto. ¿Saben cómo se les llamaba a estas lumbreras que iluminaban? Se les conocían como la luz del mundo. Así se les conocía a estas 4 grandes lumbreras, como la luz del mundo. Desde cualquier punto de la ciudad en Jerusalén donde estuvieras, si tú volteabas podías ver esas grandes luminarias. ¿Y para qué prendían esas grandes luminarias? La semana pasada explicaba que en la noche era cuando todo el pueblo se juntaba a celebrar delante del Señor. Este es el atrio, este es un dibujo cortesía del Instituto del Templo, y ellos están en este momento, en este dibujo. Usted puede ver esos balcones. Estos balcones eran adaptaciones que se hacían precisamente para la fiesta de Sukkot, porque era tanta la gente. En esos balcones se encontraban solamente las mujeres, los hombres se encontraban abajo, que son los que están celebrando, están haciendo fiesta al Señor, están danzando, danzaban y danzaban prácticamente toda la noche. Ahora, cuando yo dije la luz del mundo, ¿a alguien les recordó algo? Creo que sí, ¿no? Precisamente el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice: de nuevo Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué Yeshua utiliza este lenguaje? Porque ese es el lenguaje que todo mundo conocía. Todo mundo sabía que esas grandes lumbreras eran conocidas como la luz del mundo, y Yeshua toma esa analogía y dice: yo soy la luz del mundo. Si tú me sigues, no vas a estar en tinieblas. Así como es necesario prender estas luces en alto y puedan iluminar durante la noche, así yo puedo ser en tu vida la luz del mundo. Es algo tan simple, pero es tan importante porque Yeshua toma este lenguaje para hacerse entender delante del pueblo de Israel. El elemento número 2, el elemento del agua. El agua es otro elemento que era protagónico dentro de esta celebración. Durante los 7 días de Sukkot había una ceremonia de libación, derramamiento. Hay una imagen ahí de Siloé. El estanque de Siloé se encontraba prácticamente en las entradas, en las afueras. Y este estanque, el pueblo venía en procesión siguiendo a los sacerdotes. Ellos venían descendiendo y ellos extraían agua de este estanque. Venían celebrando desde que venían bajando, y cuando el sumo sacerdote llenaba esas jarras, ellos emprendían su camino de retorno, de regreso nuevamente para el templo. Esta ceremonia de recolección del agua es conocida como Simchat Beit Hashueva. Es el regocijo en el lugar donde se extrae el agua. Por cierto, Isaías lo menciona, Isaías 12:3, para que quieran tener un poquito más el contexto. Isaías dice: sacarán con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Para qué querían esa agua? Cuando los sacerdotes vienen de regreso con estas jarras de agua, ellos llegaban al altar y ellos iban a derramar esa agua sobre una de las esquinas del altar del templo. Y ahí se llevaba a cabo otra ceremonia que es conocida como Nisuv Hamayim, que es el derramamiento del agua. Y es un momento muy importante. En un momento voy a detallar más este momento, porque precisamente es cuando Yeshua se pone de pie en Juan capítulo 7, versículo 37, en un momento como este, donde se está haciendo la ceremonia de libación del agua, del derramamiento del agua en el altar. Es cuando Yeshua se pone de pie y dice, Juan 7:37, léanlo: en el último día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de Sukkot. El gran día, el Hoshana Rabbah. Jesús se levanta y exclama: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, porque aún no se había dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Si se dieron cuenta, otra vez Yeshua utiliza el lenguaje de la fiesta para explicar. Ellos están viendo el agua viva, porque así se le llamaba, el agua viva está siendo derramada, y Yeshua se levanta y dicen: hey, yo soy esa agua viva. Si tú crees en mí, de tu interior va a correr esa agua viva. Ahora, vamos a entender un poquito el contexto un poquito vamos a regresarnos en el capítulo 7 de Juan, en el versículo 2. Yo quiero que usted entienda el contexto, cómo se dio hasta este momento que Jesús llegara, Yeshua llegara a esta fiesta. Dice Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta, dice la Reina Valera, la fiesta de los judíos. ¿Cómo se ve que esta traducción es hecha por alguien antisemita? Porque este es un error de traducción. Porque la Biblia enseña, Levítico 23 enseña que las fiestas de quién son. Dígalo, las fiestas de quién son. Y si usted lee en el Evangelio de Juan, está cerca la fiesta de los judíos, ahí hay un error, porque las fiestas no son de los judíos, a ellos no les pertenecen las fiestas. Dios le dio las fiestas al pueblo de Israel, pero no son de ellos. Dice aquí, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, es decir, en la que estamos terminando el día de hoy, y le dijeron sus hermanos ¿de quién? Sus hermanos de Yeshua, de Jesús. Para aquellos que creen que María o Miriam ya no tuvo más hijos, la Biblia dice que tuvo más hijos. Para aquellos que creen que siguió siendo virgen, la Biblia dice que no. Jesús tenía hermanos y hermanas, dice la Biblia. Entonces nada más es que abramos la Biblia y leamos y nos encontremos con detallitos como estos. Le dicen sus hermanos de Jesús, le dicen: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Vaya dato que nos está dando aquí el Evangelio de Juan. En algo tienen razón los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús, de Yeshua, le dicen: ¿por qué no vas a la fiesta? Ve a la fiesta. Si tanto dices que eres el Hijo de Dios, que eres el enviado, ve a la fiesta y te das a conocer allá. ¿Por qué están diciendo eso? Porque precisamente la gente que quería promocionar algo, la gente que quería dar a conocer algo o que tenía un mensaje, aprovechaba la fiesta para darse a conocer, porque todo el mundo estaba ¿en dónde? En la fiesta. Ese era el mejor momento. Es más, la historia dice que Roma aprovechaba esos momentos de fiesta para hacer el censo. Entonces, ese era el mejor momento para Roma para tener un censo de todos, porque dicen: estos van a venir, de que todos vienen porque todos están obligados. Entonces, una vez que llegaban, a censarlos. Eso es lo que hacía Roma, ¿no? Entonces, encontramos que en un momento como este, los hermanos de Yeshua lo están desafiando, porque la Biblia dice que ni aún sus hermanos, no olviden este dato, ni aún sus hermanos creían en él. Se están burlando. Yo quiero que usted se dé cuenta que no es nuevo el que la gente se burle. No es nuevo el que la gente no entienda. Si aún los mismos hermanos de Jesús que vivían con él, que estaban con él, se están burlando, ¿qué esperas tú? Que si ya eres judío, que si ya eres... ¿Qué esperas tú? Si de Jesús se burlaban, ¿cuánto más de nosotros? Por supuesto, no es algo nuevo. Entonces, la señal de que sus hermanos no creyeran en él, esta es una señal aquí que podemos ver que obviamente muchos del pueblo de Israel no iban a recibir al Mesías. Pero no olvide ese dato, porque más adelante vamos a hacer conexión con algo. Ahora, cuando Yeshua le dice a sus hermanos que no es el momento de subir a la fiesta, les dice que no va a subir
Pero en realidad Yeshua sí sube a la fiesta. Yeshua sube a la fiesta, pero sube en secreto. Dice Juan capítulo 7, versículo 10, léalo conmigo. Pero después que sus hermanos habían subido, quiere decir que sus hermanos fueron a celebrar fiesta, sí, como todo judío, subieron a la fiesta. Entonces él, es decir Jesús, también subió a la fiesta. Pero escuchen, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Por qué razón Yeshua sube en secreto? Él lo hace con mucho cuidado porque no quiere causar alboroto, porque sabe que esto puede provocar que muchos quieran matarle, y no es en esta fiesta donde le corresponde morir. Él va a morir en una fiesta, pero no es en esta. Entonces por eso Él lo hace en secreto. Y en el Evangelio de Juan, en este capítulo 7, se plantean 3 preguntas. Yo quiero que usted preste atención a esas 3 preguntas que la gente se hace respecto a Jesús en la fiesta de Sucot y cómo se ligan con nosotros en esta época actual. La primera pregunta que la gente se hace es: ¿dónde está aquel? Juan capítulo 7, versículo 11 y 12 encontramos esta pregunta. Y le buscaban los judíos, ¿en dónde? En la fiesta. Y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Mis hermanos, Colectivo 7, estamos en presencia de un cumplimiento de los tiempos tan extraordinario, porque ¿saben qué? El pueblo judío sigue preguntándose: ¿dónde está aquel? Israel se sigue preguntando: ¿dónde está aquel? Y el amado nos dejó sus fiestas, Yeshua nos deja sus fiestas para que nosotros podamos entender el plan de redención, y que el pueblo judío, al celebrar fiestas como estas, pueda encontrar que en los simbolismos de estas fiestas, ahí está el Mesías escondido. En una temporada como esta, esto nos hace ver que también hay gran parte de nuestros hermanos cristianos que aún no han encontrado al verdadero Mesías, porque el Mesías se encuentra ¿en dónde? En las fiestas. ¿Cuál es el que han encontrado entonces los cristianos? Saben que los cristianos, con todo respeto, han encontrado a un Jesús, pero que se parece a un Jesús más grecorromano, más católico, que en realidad al Jesús de la Biblia. Díganme, ¿de dónde es el Jesús de la Biblia? ¿Europeo? ¿Americano? ¿Mexicano? ¿De dónde es el Jesús de la Biblia? Es judío. Solo que ahora lo han mezclado con muchas cuestiones y nos han presentado un judío muy europeo, muy helenizado, greco-romano, y ese en realidad no es Jesús. Jesús se encuentra en las fiestas, mis hermanos. ¿Dónde está aquel? El verdadero Mesías se encuentra en las fiestas. Segunda pregunta. La segunda pregunta que se plantea la gente que está ahí dice: ¿cómo sabe letras? Juan 7:15 dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Cuando Yeshua sube a la fiesta, Yeshua empieza a hablar de la palabra, de la Torah. Él está compartiendo. Y entonces los del Sanedrín se acercan y dicen: ¿y de dónde sabe? ¿De dónde sabe letras? Mucho ojo, no están diciendo que Yeshua fuera un analfabeta, que no fue a la escuela y que no aprendió y que no sabía ni leer. Eso no es lo que está diciendo. Aunque en apariencia la Reina Valera nos lo tradujo así, eso no es lo que está diciendo. Porque en el tiempo de Yeshua precisamente había 2 grandes escuelas rabínicas, de Hillel y de Shammai. Esas eran las más grandes escuelas rabínicas a las cuales todo hombre tenía aspiración de pertenecer, porque eso te daba mucho estatus. Pertenecer a una de estas escuelas no es que no supieras leer o que no, lo que se refiere es que
¿de dónde tiene estas letras? Porque quiere decir que Yeshua no fue a la escuela de Hillel ni de Shammai. Yeshua no fue a ninguna de estas escuelas. Entonces los rabinos lo ven y dicen, ¿y de dónde? ¿Por qué sabe tanto si ni siquiera fue a estas escuelas tan famosas? Carísimas, por cierto. No. Esta pregunta, ¿de dónde tienes estas letras? Le están preguntando a Yeshua. ¿Y tú qué escuela tuviste? ¿Quién fue tu maestro? ¿Dónde lo aprendiste? Eso es lo que le están tratando de decir a Yeshua. Esas son algunas de las preguntas que le están haciendo. Y es que saben que Yeshua, cuando Él caminó entre nosotros, específicamente con el pueblo de Israel, Él se percató que había dos clases de rabinos, dos clases de maestros. La mayoría de los rabinos, la mayoría de los maestros de su tiempo de Yeshua, era gente que se aprovechaba de su posición de liderazgo para abusar de la gente. Y esto es algo muy peligroso. Porque ¿cuántos saben que incluso Yeshua les dice a sus discípulos, a ver, discípulos, alumnos, les dice, no busquen que la gente los llame o que les diga rabí o maestro, que ese no sea su meta, que ese no sea algo que tú estés buscando. Dice Mateo 23, versículo 8, Mateo 23, 8, dice Yeshua a sus discípulos, pero ustedes no busquen que los llamen, ¿cómo? Rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes, y ese es el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Por supuesto, la palabra rabí o rabino significa grandioso o más grande. Entonces, cuando alguien estudiaba mucho y salía de estas escuelas, ¿saben cómo se sentía? Muy grande. Y entonces le decían rabí. Bueno, entonces él veía que tenía una posición más grande y abusaba de su posición de liderazgo y abusaba de los demás. Entonces, dentro de estos dos grupos de rabí que había en el tiempo de Yeshua, estos conformaban una gran parte. Había otros maestros de la Torá, otro grupo de rabinos que enseñaban la Torá desde la fuente, es decir, solo enseñaban Torá, no más. ¿A qué me refiero? Los fariseos no pertenecían a ese grupo. Los fariseos pertenecían a los que se sentían grandes, pero enseñaban Torá, pero la enseñaban desde otras fuentes, desde otros comentarios, y le daban más validez a eso, o lo ponían a la misma altura que la Torá. Y eso es algo digno de reflexionar. Para los que tienen más tiempo, saben de lo que me estoy refiriendo. Porque hoy en día encontramos que hay una pelea en el liderazgo del cristianismo. Yo puedo ver estos dos sectores. Encontramos a líderes que se creen por encima de todos, superiores a todos, y abusan de su posición de liderazgo, y que encima manipulan la Biblia para manipular a la gente, y le dan más importancia a sus palabras, sus experiencias, que incluso a la palabra de Dios. Esto no es nuevo, Yeshua lo vio. No estamos descubriendo algo y dice, wow, no, en realidad Yeshua lo vivió, porque en sus tiempos era así como estaba pasando. Entonces, Él dice en Juan 7:17, escuchen la respuesta de Yeshua: el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Qué palabras tan más sabias las del bendito Salvador, porque dice, quien quiere hacer la voluntad de Dios inmediatamente se va a dar cuenta si la enseñanza viene de Dios. Cuando alguien nada más, perdón la expresión, le quiere hacer al cuento y no quiere buscar a Dios, si quiere pero no quiere, le va a poner peros a todo. Que si porque si es en la tarde, porque es en la tarde. Que si porque es en la mañana, es que es en la mañana. Que si huele mucho a hamburguesas, que porque huele mucho a hamburguesas. Entonces, por cierto, no huele a hamburguesas. No.
Quien le pone peros a la palabra de Dios es aquel que busca agradarse a sí mismo. Quien recibe la palabra de Dios y no le pone peros es alguien que busca realmente agradar al Eterno. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que le pone peros porque al final la motivación de tu corazón es quedar bien contigo, agradarte a ti mismo? ¿O eres de los que dicen, si lo dice la palabra de Dios, venga? Si eso dice la palabra, venga, yo lo abrazo, yo lo creo. ¿O somos de los que le vamos poniendo peros a todo? Tercer pregunta que se plantea en el capítulo 7 de Juan. ¿Habrán reconocido que este es el Cristo? Juan 7:26 dice, pues miren, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Saben qué estaba pasando? Yeshua está en el templo, está enseñando, está hablando, y hay algunos por ahí que se quedan pensando, si ahí está el Sanedrín, si ahí están los guardias del templo, ¿por qué no lo detienen? ¿Acaso ya también ellos creen que Él es el Cristo? Están pensando, diciendo, entonces realmente Él es el Mesías. Y bueno, tan así es que los del Sanedrín, que es el cuerpo de legisladores, de más alto rango, mandan a los guardias del templo y les dicen, vayan y atrapen a Jesús, tráiganlo por favor. Pero me llama la atención que dice aquí Juan 7:45 al 49, escuchen lo que pasa. Los alguaciles, es decir, los guardias del templo, vinieron a los principales sacerdotes, al Sanedrín y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y entonces los fariseos les respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso han creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Se supone que ellos son los líderes, se supone que ellos son el liderazgo, y cuando mandan a los guardias del templo vienen a atrapar a Jesús y lo escuchan hablar y se quedan atónitos y regresan con las manos vacías y les dicen, ¿y dónde está? ¿Por qué no lo trajeron? Es que jamás hemos escuchado a un hombre como este, porque en realidad tan solo bastaba con que escucharas al Mesías hablar para que tú reconocieras que Él era el Cristo. Y entonces, Yeshua en el gran día de la fiesta, escuchen lo que dice, ya lo leímos, Juan 7:37 al 39, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no habían venido aún el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ok, ya les di el contexto de cómo es que llegó Jesús hasta este punto, pero ahora yo quiero que usted entienda cómo es que se llevaba a cabo. Voy a detallar, ya voy a terminar, para detallar esta parte de la ceremonia del templo, que es muy importante para mí, que usted la pueda entender. Como le dije previamente, entender cómo se originaba y sucedían estas ceremonias en el templo va a ampliar muchos versículos de la Biblia que muchas veces leemos y que ni siquiera sabemos por qué dice así. Entonces, les decía yo que esta ceremonia de la libación del agua comenzaba cuando los sacerdotes iban y bajaban al estanque de Siloé y traían esas jarras con agua y venían con alegría y entraban al templo. Ahí tenemos una imagen de los sacerdotes. Ellos vienen celebrando. El sumo sacerdote trae este recipiente como jarra de oro, donde trae el agua que va a ser derramada sobre el altar. Y ellos vienen cantando, ellos vienen celebrando. Pero ¿saben ustedes qué es lo que cantaban los sacerdotes cuando estaban llegando al altar? Los sacerdotes cantaban el Jalel. Los dejé igual, ¿no? ¿Y el Jalel qué es, no? Este es un término muy importante, Jalel.
La palabra Jalel significa alabanza. Es de donde se viene la palabra Jaleluyá. Usted la ha dicho mucho, Jaleluyá o aleluya en español. Jaleluyá significa alaba al Eterno, alaba a Yahweh, alaba a Dios. Eso significa aleluya, alaba a Dios. Y de esa palabra obtenemos Jalel, que significa alabanza. Pero específicamente dentro del pueblo de Israel, el Jalel es del Salmo 113, 114, 115, 116, 117 y 118. Estos 6 salmos son parte del Jalel que se cantan en cada una de las fiestas. Se cantan en Pesaj. Por cierto, ¿sabían que Yeshua cantó el Jalel? Dice la palabra de Dios que cuando terminaron de celebrar Pesaj, cantaron el himno. ¿Qué fue lo que cantaron? El Jalel. En Shavuot se canta el Jalel. Y en Sukkot se canta el Jalel. ¿Qué son? Estos salmos del 113 al 118 son salmos importantes para el pueblo de Israel porque históricamente les recuerdan todo lo que Dios ha hecho con ellos y por dónde los ha llevado. Habla sobre el paso de Israel saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo. Dentro del Jalel encontramos la victoria de Josué sobre los reyes de Canaán. Encontramos la victoria de Débora y Barak al derrotar a Sísara. Incluso encontramos la victoria de Mardoqueo y de Esther al ser librados de la mano de Amán. Estos salmos contienen temas fundamentales para nosotros como creyentes. Porque, insisto, hablan del Éxodo, hablan de la partición del Mar Rojo, hablan de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Pero ¿saben qué? Hablan sobre la venida del Mesías. Entonces serán importantes, por supuesto. Estos temas son muy importantes. El último salmo que se lee dentro del Jalel es el Salmo 118. Vaya usted a buscar el Salmo 118, por favor, en su Biblia. Es muy importante que lo busque, porque yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Al final del Jalel es algo que ellos vienen cantando, adorando, vienen en esta ceremonia. Y el sacerdote, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, grita la primera parte y les dice: Jodul Adonai ki tov. Alaben al Señor porque Él es bueno. Y el pueblo, ¿qué creen que respondía? Ki leolam hasto, porque su misericordia es para siempre. Ahora usted entiende por qué hacemos lo que hacemos, porque era parte de la ceremonia donde el pueblo daba testimonio. Y al cantar este Salmo 118, el sumo sacerdote decía: Jodul Adonai ki tov, y el pueblo decía: Ki leolam hasto. Prácticamente desde el versículo 1 hasta el versículo 4 era algo que el pueblo de Israel iba leyendo y cantando delante de la presencia del Señor. Es un salmo muy hermoso, el Salmo 118. No sé si usted ya lo tiene ahí en su Biblia, porque dice aquí el versículo 2: que diga el pueblo de Israel, para siempre es su misericordia. Que digan los sacerdotes de la familia de Aarón, porque para siempre es su misericordia. Que digan los que temen al Señor, porque para siempre es su misericordia. Entonces, estamos hablando de que todo el pueblo, estoy hablando de miles y miles de personas que están respondiendo al unísono, porque para siempre es su misericordia. Pero vámonos más atrás. El Salmo 118, dicen los historiadores que el Salmo 118 fue escrito nada más y nada menos por David, el salmista David. ¿Y saben cuándo es que compone este Salmo 118 David? David compone este salmo precisamente cuando él es ungido para ser el nuevo rey sobre Israel. ¿Recuerdan esa porción? Le hemos hablado varias ocasiones. David es ungido por el profeta Samuel. Y cuando es ungido por el profeta Samuel es que él escribe una canción tan importante que iba a ser parte de la historia del pueblo de Israel. ¿Saben que en el Jalel, en estos salmos del 113
13 al 18, encontramos escatología, encontramos cómo se sirve a Dios y encontramos la unción del rey David para prepararse a ser el nuevo rey. Ahora yo quiero darles un contexto, si ustedes no tienen este contexto sobre el ungimiento de David como rey. Todos recordaremos que Saúl era rey sobre Israel, pero Saúl fue desechado por Dios porque desobedeció a Dios, y Dios dijo: pero ya tengo quien va a ser mi rey, y manda al profeta Samuel a la casa de Isaí. Isaí es el papá de David, y cuando viene el profeta Samuel, viene a ungir al nuevo rey. El papá de David presenta a sus 7 hermanos, que por cierto todos eran muy altos y muy guapos y muy fornidos. Hagan de cuenta que están viendo algo así, más para que se den una idea. Guapos, altos, fornidos, algo así. Entonces, yo me imagino que el profeta Samuel ya tiene el cuerno donde tiene el aceite de la unción, ya está preparado para ungir, y ve al primogénito alto, fuerte, guapo, y dice: no, hombre, es este. Y Dios le susurra en el oído al profeta y le dice: no, porque yo no estoy viendo lo que tú miras, yo miro el corazón. Y entonces comienza el desfile de los 7 hijos de Isaí, y ninguno es. Y el profeta Samuel le dice: pues no sé cómo le vamos a hacer, porque a mí Dios me dijo que en esta casa hay un rey y no nos vamos a sentar a comer hasta que tengamos al nuevo rey de Israel. ¿Acaso no tienes otro hijo? Isaí dice: sí tengo otro, es el más pequeño. Por cierto, ¿qué número de hijo es David? El 8. ¿Quién dijimos que es el 8? No el chavo del 8. ¿Quién es el 8? Jesús, Cristo, Yeshua, es el 8. Y David también es el 8. Pero yo quiero que ustedes se fijen cómo David lleva sobre sus espaldas el ser un tipo y sombra del Mesías. No solamente ser el 8, sino que cuando él viene y lo hacen pasar, llega David a la casa y le dice el profeta: pásale. Y que cuando David entra, ese jovencito, ese adolescente, casi pelirrojo, con unos ojos hermosos, unos chinos, él no era tan alto, dice la Biblia que no era tan alto. Sin embargo, cuando lo ve, Dios le dice al profeta: es él el nuevo rey. Y es impresionante porque este es un momento muy, muy difícil. ¿Por qué le voy a decir? Porque de este hombrecito David, de este jovencito, iba a salir toda la dinastía de los reyes de Israel, pero también de este hombrecito iba a salir el linaje para el bendito Salvador. ¿Ustedes creen que no iba a ser importante? De este hombrecito, de este que estaba cuidando ovejas, de él iba a venir el linaje de nuestro bendito Salvador. Ahora usted está entendiendo un poquito más. Y entonces el profeta lo unge, derrama el aceite sobre él, y David, fíjense lo que dice Salmo 118, versículo 21. Esto es lo que David expresa en un momento tan importante en su vida, porque jamás volvió a ser el mismo David, definitivamente. Escuchen lo que dice David: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y se me hace un nudo en la garganta porque David está diciendo algo muy importante. ¿Por qué David está diciendo esto? Porque David, como se los he dicho, David sufrió el desprecio de sus hermanos y de su padre. Sí, porque les dije, David llevó sobre sus hombros la responsabilidad de ser un tipo y sombra del Salvador. Y así como, ¿quién se burlaba de Jesús? Sus hermanos no creían en él. ¿Qué podía esperar David? ¿Qué hacían sus hermanos acerca de él? Sus hermanos lo despreciaban. Y les voy a decir por qué razón despreciaban
a un siervo tan importante como David. Usted tiene que entender que los papás de David, el papá de David, Isaí, es nieto de Ruth y de Booz. Booz tuvo que tomar por mujer a Ruth, pero yo quiero que entienda, Ruth no era judía. Ruth era una moabita, era una gentil. Y cuando Booz toma por mujer a Ruth y la hace su mujer, ¿sabe qué fue lo que dijeron muchos? Uy, no, eso no está bien. Porque nada más tenemos que casarnos judíos con... Y este hombre está tomando a una moabita, que de por sí los moabitas eran los más idólatras y más pecadores, lo más feo de todos. Este hombre se decide casar con esa mujer y lo empezaron a ver mal. Entonces siempre hubo un sesgo cuando veían la vida de un hombre como Booz y de Ruth. Había un sesgo de que algo ahí no está bien, porque decía la gente, el chismorreo era, ese matrimonio como que no es válido porque se casó con una gentil. Y de ese matrimonio, de ahí viene el papá, de ahí de ese linaje viene el papá de David. Y aunque usted no lo crea, cuando el papá de David se casa con la mamá de David, ¿sabía que la Biblia no dice cuál es el nombre de la mamá de David? ¿Usted sabe cómo se llamaba la mamá de David? Ese es un gran misterio. Hay algunos comentarios al respecto sobre el nombre de la mamá de David, pero no se sabe. Se habla del papá, pero no se habla de la mamá. Y les voy a decir por qué. La razón por la que no se habla de la mamá de David es que Isaí, el papá, siguió sufriendo el señalamiento de la gente, porque dijeron, tus papás, desde el linaje anterior, ese matrimonio no estuvo bien, y entonces tú eres fruto de eso, entonces tú en realidad eres mestizo, y en realidad no eres de un linaje puro. Entonces tuvo que llevar sobre sus hombros esos señalamientos, y que le dijeran, no es válido. Entonces cuando él se casa con la mamá de David, la gente seguía hablando y decía, no, en realidad ese linaje no es puro, ese linaje no es auténtico, porque desde sus antepasados hay un linaje ahí medio corrupto con una mujer gentil. Los historiadores dicen que el papá, Isaí, no soportó más todas esas habladurías, y él ya había tenido a sus 7 hijos y él decide separarse de su mujer. Él dice, no voy a continuar más, yo no quiero hacer sufrir más a esta mujer, no quiero hacer más sufrir a estos hijos, es mejor que yo me salga de su vida porque el problema soy yo, el problema del linaje soy yo, y la razón por la que todos hablan mal de nosotros soy yo. Pero la historia cuenta, esto no está en la Biblia, simplemente estoy dando datos de muchos historiadores, cuenta la historia que amaba tanto Isaí a su esposa, que aunque se separó de ella delante de los ojos de todos para que ya se callaran, dice que por las noches iba a visitar a su esposa porque la amaba. Ya no estaban juntos, delante de la sociedad ellos ya no estaban juntos, pero él seguía de alguna manera visitándola por las noches a escondidas. Y en una de esas, esta mujer quedó encinta, quedó embarazada. Y la cosa se puso peor, porque si esta mujer ahora a los ojos de todos era una mujer que ya no estaba con este hombre y ahora resulta embarazada, entonces la gente empieza a decir, uy, ¿qué se me hace? Que la embarazó un borracho, la embarazó quién sabe quién, la embarazó, uy, el fruto de su vientre de esa mujer, quién sabe de dónde es. Ese es el pequeño David. Cuando nace David, la gente sigue hablando y sus hermanos se enteran que por culpa de él, la gente está hablando mal de toda la familia. ¿Saben cómo veían a David? Lo ven mal. Lo ven mal. Y entonces David dice, cuando está siendo ungido, ahora entiende el propósito por donde Dios lo llevó y todo lo que Dios hizo en ese proceso. Y ahora que está siendo ungido, dice, te alabaré porque me has oído.
Quiere decir que en algún momento de su vida David le clamó a Dios diciéndole: Dios, ¿saben que el que menos tenía culpa en esta historia era David? Yo creo que en algún momento de su vida él clamó a Dios y dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Su padre contesta en el versículo 22, Salmo 118, versículo 22. Ahora su padre, yo creo que tiene lágrimas en los ojos. Él está viendo el cumplimiento de algo hermoso y él dice, su padre le dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y para los que tienen más conocimiento saben que esta es una referencia también al Mesías, que así como el Mesías también fue rechazado y sufrió la burla de sus hermanos, el escarnio de la gente, dice: la piedra que desecharon los edificadores ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ahora entonces sus hermanos están presenciando este acto donde David le contesta a Dios, Isaí le contesta a David, y entonces sus hermanos dicen: de parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Uy, esto es profético. Esto es profético. Un día los ojos de los hermanos de Jesús, nuestros hermanos judíos, un día se van a abrir y van a decir: de parte del Señor es esto, y es cosa demasiado maravillosa a nuestros ojos. El profeta Samuel seguramente está llorando, tiene los ojos llenos de lágrimas contemplando, porque lo que está viendo, no solamente está viendo a un pequeño pastorcillo, no solamente está viendo al próximo rey de Israel, él está teniendo una idea de lo que va a ser el futuro, lo que va a salir de ahí, la genealogía, el linaje que va a venir de ahí. ¿Y saben qué es lo que dice Samuel en el Salmo 118, versículo 24? En el versículo siguiente él dice: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Amén. Samuel está contento porque dice: este es el día. Me tocó presenciarlo, me tocó verlo, el ungimiento del nuevo rey de Israel, y no era cualquier rey. La reunión de David con su padre, la reunión de David con sus hermanos. Espero que esté entendiendo. La reunión de David con su padre, la reunión de David con sus hermanos. Y el profeta dice: este es el día que hizo el Señor. Este es el día en el que estamos todos juntos como una sola familia. Shminit Atzeret, el octavo día, es el día donde vamos a estar todos juntos. El Rey de Reyes, el David, reuniéndose con su padre. El Rey de Reyes reuniéndose con todos sus hermanos judíos, y todos nosotros que hemos sido injertados seremos la parte de la familia de Dios, reunidos una vez y por todas delante del Señor. Y viene la respuesta de sus hermanos otra vez ante esto. Escuchen, que por cierto, esta es una oración, este es un que cantan el Jalel. Esto es algo que dicen precisamente en el último día de la fiesta. Es lo que dicen: te rogamos, oh Señor, Oshiana, sálvanos ahora. Te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer esto. Este es un día muy importante y le voy a decir por qué. Porque este es el último día. Y en el último día esto es lo que decían: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Este es el día donde la gente pedía por lluvia. Este es el día donde la gente pedía por lluvia, porque si había lluvia ese año, significaba, si eres un pueblo agrícola, tú dependes ¿de qué? De la lluvia. Entonces la lluvia es simbolismo de la bendición de Dios. Entonces este es el día donde dicen: te rogamos, Señor, sálvanos ahora. Te ruego, Señor, que nos hagas prosperar
ahora. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas dentro de los significados de esta fiesta. Es que hoy vamos a pedir la bendición. Yo voy a pedir la bendición del Señor para todos ustedes, para esta próxima temporada. Que el Señor pueda derramar lluvia sobre la vida de cada uno de ustedes. Isaí responde en el versículo 26. ¿Qué es lo que responde Isaí en el versículo 26? Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El profeta Samuel responde, desde la casa del Señor les bendecimos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice el sumo sacerdote. Desde la casa, él está parado en el altar, él está parado en el templo y dice, desde la casa del Señor les bendecimos. Y el pueblo celebrando al Señor porque representaba para ellos la bendición del Señor para todo el año. Versículo 27. Todo el pueblo decía, el Señor es Dios y nos ha dado luz. El profeta Samuel, aten víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Él está haciendo referencia al sacrificio que se hacía sobre el altar. Y David termina diciendo, mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. El último versículo del Salmo 118 dice, alaben al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alce sus manos y dígale, porque para siempre es su misericordia. Entonces ellos están cantando, ya entraron los sacerdotes, llegan al altar. El altar es un altar muy grande, tiene casi 4 metros de altura, tiene una superficie muy grande. El sumo sacerdote está sobre el altar, el resto de los sacerdotes están dando vueltas sobre el altar. Hay imágenes de eso. Vean ustedes las ramas de sauce que están colocadas alrededor del altar. Los sacerdotes tienen ramas, palmas en sus manos. Ellos están dando vueltas sobre el altar, están cantando el Jalel mientras están haciendo. Y entonces el sumo sacerdote tiene el agua, tiene una jarra de agua, tiene una jarra de vino, va a hacer la ceremonia de la libación, del derramamiento del agua. Y entonces un sacerdote se sube en la esquina del altar y saca un pañuelo blanco. Y cuando el sacerdote saca el pañuelo blanco, hay un silencio total. Son miles y miles y miles de personas, pero hay un silencio total porque va a empezar la ceremonia. Los historiadores dicen que cuando sucedía esta ceremonia se podía escuchar el correr del agua desde el altar. Ahí están viendo. Esta es una de las esquinas del templo en esta imagen. Una vez que es derramada el vino y el agua, lo siguiente era, ahí están derramando el vino y el agua sobre el altar. Inmediatamente después, todos caían postrados delante de la presencia. Yo quiero que usted se imagine esto. Vea toda esa gente. Donde quiera que estuvieras, no solo la gente que estuviera en el templo, donde quiera que estuvieras, tú tenías que postrarte delante de la presencia del Señor. Están postrados. Mire cómo se ve. Todo mundo postrado. ¿Qué hay en su mente cuando están cantando el Jalel? ¿Qué hay en la mente de todos los que están cantando, de todos los que están adorando al Señor? Ellos tienen en mente la llegada del Mesías, la victoria que el Mesías les va a entregar. Hay silencio, están todos postrados, y es precisamente en ese momento nuevamente
Por eso dicen los evangelios que Yeshua se pone de pie. ¿Por qué dice que se pone de pie? Porque Yeshua también estaba postrado. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Cuánta sed tienes de Dios? ¿Cuánta sed tienes de Dios? Deja que este día el Señor envíe agua sobre ti, envíe su bendición. Este es un día tan importante. Yo quiero declarar bendición sobre ustedes, pero la bendición es para aquellos que realmente le dicen al Señor: sálvanos ahora, te ruego. Hay una necesidad, hay un deseo de decirle a Dios: haz algo, Dios mío, te necesito en mi vida. Ese es el clamor de todos en un día como hoy. No es de, pues si Dios quiere, si no, pues no pasa nada. No, pues con esa actitud no. Es una actitud y un deseo de Dios: sálvanos ahora, te ruego. Sálvanos ahora y prospéranos ahora, Dios mío. Yo no sé cuántos necesitan la bendición de Dios en su vida para ser prosperados, para que prospere tu matrimonio, para que prospere tu familia, para que prosperes en tu trabajo, en tu negocio. Es Dios quien lo puede hacer. Pero hay que tener el entendimiento correcto. No se trata de que Dios bendice por bendecir. Es para aquellos que tienen sed de Él. Y Yeshua se para en una fiesta como esta y nos dice: si alguno tiene sed, venga a mí.